Muy bien, jóvenes, vamos a comenzar a las exposiciones de vuestros trabajos, así que espero un voluntario. O en todo caso, me toca designarlo. Mejor un voluntario. Profesor, disculpe, ¿Ya? ¿cuánto tiempo duran las exposiciones en promedio? De 3 a 4 minutos. Vamos a ponerle 4 minutos. Ya, profesor, gracias. Vamos, jóvenes, comenzamos con el primero. Profesor, ¿podría exponer yo? A ver, adelante, ¿cómo te pidas? Rojas Moreno. Rojas. Rojas, bueno, adelante, Rojas. Bueno, profesor, voy a compartir. ¿Se puede ver, profesor? Este, a ver, espérate un ratito. Sí, adelante. Ya, profesor. Voy a tratar he hecho muchos PPTs, espero acabar siquiera con la mitad. Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del sistema de aterramiento que hicimos para nuestro proyecto con mi grupo, que somos de grupo 8. Un Bien, momentito. Paucar, usted va a hacer las preguntas, así que atención, adelante. ya, bueno, bueno, lo que primero les voy a explicar es básicamente como nosotros no teníamos eh, una referencia, un terreno como tal o un lugar geográfico en específico. Lo que hicimos fue considerar, según el Código Nacional de Electricidad y a partir de la tabla de las resistividades medias de terrenos típicos, buscar el peor de los casos, o sea, el peor terreno con el que nos podremos encontrar para hacer la puesta a tierra. Y eso pues son la grava de bajo grado y la grava de buen grado. Pero en este caso, ¿por qué seleccionamos dos y no solamente la grava de bajo grado, que es la que tiene más resistividad? Pues seleccionamos los dos porque cuando buscamos esta información acerca de los suelos, siempre encontrábamos que estos dos suelos en diferentes niveles de estrato estaban juntos. Entonces, por eso consideramos los dos. Es el perfil que tiene este terreno más o menos visto desde la parte de arriba. Y bueno, estos son como que las suposiciones que hicimos de las medidas, que acá arriba va a estar el estrato de bajo grado y abajo va a estar el de buen grado. La jabalina que estamos usando es una jabalina comercial de 2.4 metros de largo y de diámetro es de 1 pulgada o 0.0254 metros. El primer estrato es de 0.8 y el siguiente estrato va desde el 0.8 hasta el infinito, pero como hemos diseñado un pozo de 3 metros, pues solamente usamos 2.2 metros. Y la jabalina va a estar a 0.3 metros por debajo del nivel del suelo. Bien, después nos fuimos a la norma la IEEE estándar 142 para buscar cuál es, para nuestro proyecto, cuál sería la resistencia mínima que debería de tener nuestro suelo. Y pues nos fuimos como supusimos que era una industria, pues nuestra resistencia debe ser menor a 5 ohmios. Bien, acá pues están los cálculos correspondientes y como nosotros sabemos, una resistencia de una jabalina y del pozo como tal nunca va a ser tan pequeña como lo que la norma nos exige y tenemos que darle una dosis química. Y la dosis química más amplia que se puede usar pues es la de 95%, la de 4 dosis de 5 kilogramos. Entonces nosotros suponiendo eso teníamos que llegar a una resistencia calculando con varias jabalinas, llegar siquiera a 100 ohmios como mínimo para aplicar esta reducción. Y por eso calculamos para una jabalina, para dos, para tres y para cuatro, y todas a una distancia de 6 metros una de otra. Acá lo poder ver, estaba a 6 metros, y ya pues nuestra resistencia con 4 jabalinas cumplía la norma que era con una resistencia de 3.75 ohmios. Con 3 jabalinas también cumplía, pero era un valor muy próximo a 5 y con esto de paso del tiempo podía incrementarse, entonces no lo utilizamos, nos quedamos en 4. Aquí tenemos ya la tabla de resultados finales donde especificamos que usamos 4 dosis de lo que sería nuestro tratamiento químico, que en este caso pues va a ser un gel, el cual vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, acá tenemos el diseño que hicimos en AutoCAD, donde es un pozo de 3 metros, como ya les había mencionado, con la jabalina de 2.40, que básicamente está justo al medio del pozo. Está a 0.30 metros por encima del pozo y a 0.30 metros por debajo del nivel del suelo. Las demás medidas son referenciales.
En la conexión de los tableros, una vez que nosotros ya tenemos la puesta a tierra, va a ser a través de estas borneras para puesta a tierra que tiene cada tablero. En este caso, nuestro tablero de cargas no críticas, acá van a ir cada uno de los cables de nuestras cargas, los cables de puesta a tierra. En este caso, como usamos un N2XH, usamos un NH80 como cable de puesta a tierra, van a ir conectados aquí y el pozo a tierra también. Y análogamente con nuestros tableros de cargas críticas. Los materiales que nosotros presuntamente podríamos utilizar para nuestro pozo a tierra después de nuestros cálculos, si los sacamos de la página de Sodimac. ¿Te queda un Acá, minuto? ya, profesor, ahorita termino esta parte. Sodimac y bien, acá tenemos la jabalina, el gel que vamos a usar y la bentonita. Acá tenemos lo que vendrá a ser la varilla de cobre de la marca RJ y el precio aproximado para las características que diseñamos nosotros era de 300 soles según la página de Sodimac Home Center. Para el caso de la dosis química, igual, esto era una marca Trogel, usamos un gel porque básicamente tiene mejores propiedades de absorción de retención de humedad, que le llaman pues a esa propiedad que es higroscópico. Y bueno, acá también es del peso que nosotros estamos utilizando, son de 5 kilogramos, y el precio aproximado de esto es de 65 soles. La bentonita que hemos usado también para mezclarlo con la tierra, básicamente es la marca Tierra Gel, y usamos 3 dosis para un pozo de 3 metros, la recomendación del mismo fabricante, que es nuestro caso, nuestro pozo. El próximo aproximado es de 20 soles. Eso sería todo, profesor, porque ya no creo que me alcance tiempo para explicar esta parte. Correcto. Vamos, Eric. Se me escucha, ¿no, profesor? Suponiendo que yo he visto que estás usando cuatro jabalinas, entonces eso considera, pues, suponiendo que hay una distancia de 6 metros aproximadamente, 6 metros entre las jabalinas, o sea, es una distancia considerable, entonces, ¿no has evaluado otro tipo de forma de llegar a esa resistividad en el suelo? Es decir, no sé, empleando tal vez una malla en vez de usar tantas jabalinas, considerando el espacio, obviamente. Claro, nosotros simplemente nos basamos en los cálculos que para nosotros al momento de realizar era pues más sencillo, ¿no? Viendo lo que es el camino vía Calicatas, y usamos pues reemplazando simplemente la resistencia equivalente de varias jabalinas, desde 2 hasta 4, asumiendo 6 metros por el mismo radio que puede tener la jabalina. Como sabemos, los radios que tienen las jabalinas, pues es como que sumas 2.4 metros y otros 2.4 metros respecto a la otra, y saldría pues algo de 4,8. Entonces por eso usamos una separación de 6 metros, que es como que la forma más fácil de calcular, en este caso, la distancia entre jabalinas, la resistividad equivalente. Gracias, Rojas, por la pregunta y gracias, Eric, por la pregunta y gracias por la exposición. Vamos, otro voluntario. Profesor, antes de terminar, quería preguntarle algo. Usted dijo que le mandemos a su correo el trabajo, ¿cierto? Sí, claro, o sea, en la clase anterior hemos manifestado que cada estudiante debe hacer llegar vía su grupo en forma directa al correo institucional, su PPT, y en forma grupal su trabajo. El trabajo ya lo recibí, ya les emití sus notas también, y falta su PPT. El PPT a su correo, y usted le mandamos entonces, profesor. Así es, así es. Ya, profesor. Gracias. Muy bien. Otro alumno voluntario, por favor, por favor. Ya, Profesor, ¿podrías poner? Hidalgo, José Hidalgo, Sí, adelante. ya, que deje de compartir mi compañero Rojas. A ver, a ver. Ya. Ya se está compartiendo, ¿verdad? Entonces, mi grupo sería el número 8. Me toca hablar sobre el tablero de transferencia automático. Para esto va a estar automatizado por los ITM A, B y C. Se muestra en pantalla los cuadros lógicos que hemos obtenido, las compuertas lógicas que y su código en lenguaje VHL. Los ITM, hemos obtenido 3 ITM de 4000 amperios y 4 ITM de 1250. Para ver un poco, tal vez, un modelo, no el exacto, por supuesto, del TTA, tengo la imagen siguiente, en el cual se pueden apreciar los contactores al generador, el número 2, el número 3 contactor a la línea externa, los transformadores de corriente para reducir la corriente a 5 o... Hidalgo, ¿por qué utilizas contactores? por
Así lo he encontrado, profesor, para No, protección. pero tú estás haciendo la investigación, o sea, no vas a poner una copia al frente. Ese contactor que tú tienes ahí es de 200 amperios, cuanto más. Sí, lo utilizo como modelo, profesor, no es el exacto que voy a usar, porque no encontré, o sea, o no pude diseñarlo yo y presupuestarlo. ¿Cómo es que en la teoría no hemos utilizado interruptores? ¿Por qué? ¿O no hemos interruptado contactores? No, no sé, profesor. Pero la investigación está en eso. Pero les dije que deben presentar algo puntual. Sí, profesor. A ver, sigue. Bueno, para el módulo vamos a utilizar un botón de parada de emergencia, un panel de control automático para grupo electrógeno que hemos escogido el modelo DSE 8760, la plancha de acero con pintura al horno, y importante el cargador de batería para que nuestro módulo funcione 24/7. Luego, para el módulo de control, como mencioné, hemos utilizado el DCE 8760, que nos proporciona algunas características, que sería como la capacidad de sobrevivir a 0 voltios durante 50 milisegundos. Como mencioné, esto podría ser crucial, ya que si deja de funcionar, podría incluso borrarse los datos actuales y que se tengan como historial. Va a también ser capaz de detectar fallas internas, va a hacer un monitoreo integral de lo que es el combustible, va a también tener alarmas para el mantenimiento y ahí se muestran algunas normas en pantalla. Fuera de lo que es la función principal del DCE, que es darle energía a la carga a través de la red y luego, si es que hay una falla a través del grupo electrógeno, también se podría programarle para que haga la inspección o el control, la revisión de parámetros a nuestro grupo electrógeno. Esta inspección podría ser semanal y revisaría cómo van los parámetros de tensión o frecuencia de nuestro grupo electrógeno, ya que se tiene que ir revisando si es que nos ofrece la misma que la red, que en este caso sería de 480 voltios. Luego aquí se muestra las conexiones para el módulo de control de la fuente principal y que resaltaría que se puede conectar a internet y se puede conectar a lo que es la computadora. Esto sería importante para transcribirle los códigos. Minuto. Sí, profesor, sería para transcribirle los códigos, de hacer un reporte de datos del DCE a la computadora y funcionaría de 8 a 35 voltios. Eso sería todo, profesor. A ver, ¿cómo explicas el tablero, esto que tienes acá que dice conexiones para el módulo de control? ¿Cómo lo explicas? O sea, Va a tener, cada recuadro, a ver qué significa, descríbelo, a ver. bueno, este sería el recuadro de lo que es el modelo que se va a conectar, podría ser al display, porque va a ser uno de lo que es la placa y luego se conecta a una pantalla. Este sería el módulo para la conexión a internet, luego el módulo para lo que es la conexión a la computadora, luego este sería la entrada a configuración a tierra. Aquí sería lo que es la fuente de poder que se conecta, que tiene que estar conectada a una batería en DC. También este módulo ofrece conexión a dos pantallas, entonces uno está a la izquierda y otro está a la derecha. Y aquí sería lo que es la conexión a la fuente de alimentación de luz del sur, y aquí sería para lo que es el grupo electrógeno. ¿Lo aseguró? Sí, en lo que es la parte baja, profesor. Aquí sería para lo que es la corriente y tensión en la medición de parámetros. Y en ese que dice voltios, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo manifiestas? A ver. Como mencioné, este módulo en su pantalla va a mostrar inclusive los parámetros de tensión y corriente. Entonces, esto sería como que un medidor de tensión y ahí se conectaría, puede ser en paralelo, para que mida la tensión. El de corriente se conectaría en serie. Ya, muchas gracias. A ver, otro voluntario para... Profesor, ¿podría seguir? ¿Podría presentar, por favor?
O Leo. Profesor. Sí, Ya. un favor, para terminar. Elena, adelante. Ya, profesor, gracias. A ver, un momento. ¿Cómo es esto? Ya. Sí, profesor, ¿se logra apreciar? A ver, sí, sí, sí. Ahí, adelante. Ya, ya, profesor. Buenas tardes, profesor. Somos del grupo 8 y pues mi tema ha sido medidor multifunción. Bien, para hablar del medidor multifunción hemos escogido el Eaton IQ250. Darle una breve descripción a esto sería que es un medidor de potencia y energía que tiene múltiples funciones, el cual es diseñado pues, para ser utilizado en subestaciones, en tablero de paneles y cumpliendo la función como medidor de ingreso principal. Y esto es debido a su capacidad de alto rendimiento. Bueno, acá en esta imagen vemos las funciones que cumple este medidor, como las lecturas de voltaje, lecturas de corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia y entre otras más. Entre sus especificaciones es capaz de realizar mediciones y mostrarlas y mostrar esa información en la pantalla, pues, ¿no? En tiempo real. Tiene una fuente de alimentación, puede ser alimentado por medio de alterna o continua, alterna en el rango de 90 a 265 voltios y en directa de 100 a 370, ¿no? Su consumo es de 3,5 a 7 vatios y con un burden de entre 5 a 10 volt-ampere. En la entrada de voltaje, como podemos ver acá, VA, VB y VC, pues recibe lecturas de hasta 480 voltios de fase a neutro y 600 voltios de fase a fase. Acá vemos las entradas de corriente y... Sí, Vamos al esquema de conexión. ¿perdón? Vamos al esquema de conexión. Sí, un momento. Disculpe, voy a terminar. Vamos al esquema de conexión porque no vas a tener tiempo y a mí me interesa que eso lo sepas. Ya, a ver, bueno, acá están las entradas de corriente, ¿no? Iba a hablar un poquito, profesor, del burden y la clase de precisión, todo eso. Vamos al esquema de conexión, ahí. Ya, acá, ok. Sí, y bueno, ya, acá habíamos escogido ya previamente los transformadores, ¿no? Estas barras son de 480 voltios y pues la medición, las lecturas que va a recibir el medidor va a ser 120, ¿no? Acá vemos los dos transformadores que están conectados en un delta abierto. Acá reciben en sus bornes las lecturas de voltaje. Acá este borde de positivo y negativo, bueno, en alterna está recibiendo 240 en alimentación, ¿no? Y acá vemos sus bornes de corriente. Por acá vemos el S1, vas acá por el transformador, que tiene una relación de 4000 a 5. Es decir, que por estas barras hemos calculado ya previamente y pues circulaba aproximadamente 3010, 3020 amperes. Entonces hemos escogido el más próximo de 4000, ¿no? Y pues de 5, porque recibe lecturas en 5 amperes, ¿no? Entonces de 4000 a 5, una relación de 800. Y pues esto también está conectado en un delta abierto. ¿Dónde está la línea y dónde está la carga? Yo no entiendo si va a ir para arriba o para abajo. ¿Cuál es? Claro, por acá viene la alimentación, profesor. Esas son las tres líneas. Pero lo hubieses puesto línea arriba y la carga. La carga, este es el medidor. Del sistema eléctrico. Del sistema eléctrico, profesor. Estoy tocando en la parte del medidor multifunción, profesor. Eso es instrumentación. Tú tienes ahí un sistema eléctrico. Ajá. ¿Cuál es? ¿A qué estás midiendo tú? Ese medidor multifunción, ¿qué va a medir? Claro, ya, el medidor multifunción me va a dar las lecturas de corriente, de voltaje, de corriente, por lo que está fluyendo. Hacia acá abajo están las cargas. Acá Pero no mira, pero lo debes escribir, pues. Es que no lo puse completo, profesor, para que tomara acá más importancia en el esquema de conexión, ya que las cargas están por acá abajo. El tablero, el tablero 1 de las no críticas estaban por acá abajo. Y le metí un zoom a esto.
para explicar esta parte, ya que nos dividimos, pues, y iba a tocar solamente la parte de medidor multifunción. ¿Por qué utilizar transformadores de corriente en delta estrella, y en todo caso, por qué utilizar dos de tensión y dos de corriente? Bueno, yo había revisado en los catálogos, ¿no? Las distintas formas que podían conectarse. Y pues se escogió en este caso esto, pues, tal vez por lo que es el beneficio en el precio, ya que solamente se escogen dos, pero de la misma forma funciona correctamente. Y al igual que esto, pues, ¿no? Dos transformadores de corriente. Y si tú quieres encontrar la corriente de la fase A, B y C, ¿podrás hacerlo? Porque Sí. ese medidor mira lo que te mide. Corriente en línea de cada una de las líneas, y te mide corriente de neutro también. Ujú. Y también te mide la corriente de fase. Con ese montaje podrás saber la corriente de cada línea. Bueno, sí, profesor, o sea, en esta conexión en la que está, me da las lecturas de cada línea. O sea que sí puede leer la corriente de la línea 2. Ah, bueno, a ver. mm, Bueno, sí, en este caso estaría solamente recibiendo la señal, pues, ¿no? Las lecturas de la línea 1 y la línea 3. Por eso en sus esquemas que se les ha presentado, se les ha dicho, mire, esta es una parte económica, este equipo que tú estás presentando, deberías haberlo presentado full, deberías haberlo presentado, pues, con todo su requerimiento del caso, ¿no? Para hacer análisis de armónicos, un medidor multifunción. Este medidor multifunción que nos has mostrado cuesta $895. Fíjate, tienes un Mercedes-Benz con un equipamiento de un Tico. Otra pregunta, Mena, ¿por qué en el primario y secundario del transformador has puesto fusibles? Y en todo caso, ¿de qué valor son? Los valores de los fusiles no los calculé, profesor, los puse más que todo para tener una referencia de aquello. ¿Y dónde está la potencia de los transformadores y la clase de precisión de transformadores? Sí, la clase de precisión que hemos escogido para los transformadores de corriente es de 0.2. Pero ¿dónde está? No se nota, no se ve. Aquí lo Pero puse, profesor. tienes que ponerlo en el esquema, pues. En el esquema tienes que poner su clase de precisión, has puesto relación de transformación nomás. Sí, sí. Ya, gracias, Mena. Muchas gracias por Ya, tu profesor. presentación. ¿Algún otro Profesor, comentario? sí, profesor, yo ahorita presento. Adelante. Mientras su compañero va preparando la exposición, por favor. Si no hay voluntarios, el voluntario ya tiene que estar con el sistema listo para lanzarlo. Adelante, José, adelante. Ya, profesor. Ya, a mí me ha tocado el cuadro de cargas, máxima demanda, potencia contratada y transformador, además de grupo electrógeno. A ver, índice, cuadro de cargas. Esta contiene potencia instalada, máxima demanda, potencia de transformador. José, les dije que se centren en algo puntual. Ya, profesor. No te va a pasar tiempo para ver muchas cosas. Sí, profesor, sí. Ahí. Ya, a ver, el cuadro de cargas. Este cuadro de cargas va a contener a las cargas críticas, aquellas que al dejar de funcionar o al funcionar inapropiadamente ocasiona grandes perjuicios económicos. También integra a las cargas no críticas, que no son cruciales para la operación segura de la instalación y no causan bajas económicas.
Acá tenemos la potencia instalada, que es la sumatoria de las potencias que van a ingresar a las cargas, el factor de potencia, que es correspondiente a cada carga, que nos va a indicar el aprovechamiento de la energía, es decir, indica la cantidad de energía que se exige para convertir a trabajo. El factor de demanda, este factor va a permitir que la corriente del circuito del alimentador sea menor al 100% de la suma de todas las cargas del circuito conectadas al alimentador. También tenemos a la máxima demanda. Quiere decir que es el más alto valor de demanda de potencia por parte del sistema. También tenemos el factor de ampliación. Significa que en algún momento se va a trabajar con más potencia que la potencia nominal. Esto puede evitar sobrecargas. Y el factor de potencia industrial, que está definido como 0.85. Así hallamos la potencia del transformador en kVA 2429. Ya, nos vamos a la elección del transformador. La potencia del transformador nos va a permitir elegir un transformador comercial que cumpla obviamente con los requerimientos establecidos por las normas técnicas. Por las normas técnicas peruana 370-002 y la norma IEC 676. Es decir, que el transformador ha sido sometido a pruebas eléctricas y las ha pasado satisfactoriamente. Esto significa que ha sido diseñado y construido apropiadamente y por lo tanto va a estar en capacidad para soportar las cargas nominales. Y las Dígame, José, una pregunta. Si tú quieres calcular la corriente, o sea, si tú tienes el transformador, tienes que calcular un interruptor que va después del transformador. ¿De acuerdo? Ya. Ya, entonces, ¿con qué potencia o cómo calculas la corriente de ese interruptor? La potencia de ese interruptor. Claro, o sea, del interruptor que resista trabajar con la máxima demanda. ¿Con qué? O sea, ¿cómo lo calculas esa corriente? Con la potencia instalada, profesor. Digo, la potencia útil. Bueno, potencia instalada, útil, ¿cómo lo calculas? Tranquilo nomás. José, mira. Y a la corriente nominal ¿Tú tienes es igual... ¿Con qué potencia? Con la potencia útil, profesor. ¿Y cuál es la potencia útil? Eso lo determinamos con la ayuda de la potencia instalada y la eficiencia. Vamos a ver, es potencia útil sobre la potencia instalada igual a la eficiencia. De esa forma la obtenemos. No, te estás confundiendo. La eficiencia nada tiene que ver con potencia útil sobre la instalada. Eficiencia es igual a potencia útil entre la potencia instalada, pero ahí no tiene ninguna potencia útil. Lo que pasa, José, no me has entendido. A ver, profesor, dígame. Los bornes del transformador en baja tensión. En este caso, ¿con qué tensión has trabajado? 360. No, 480. Ya, 480. Bueno, Sí, tú tienes los bornes del transformador. Cuando te pregunto bornes, sí te das cuenta, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces de ahí llevas unos cables a un interruptor de baja tensión, que por lo generalmente es grande, ¿no? Ahora, teóricamente, ¿cómo calculas esa corriente? La potencia útil sobre raíz de 3 por el voltaje por el factor de potencia, profesor. No, José, no es así. Tienes que calcular con la potencia del transformador, con los kVA del transformador. kVA del transformador 2500 entre raíz de 3 sobre 480. Esa es la corriente nominal. Y para seleccionar el interruptor, ¿qué haces a partir de ahí? Ya, para seleccionar el transformador, nos ayudamos con la potencia del transformador calculada. Vamos a elegir con un pequeño ajuste de 2500. El que está acá, profesor. Sí, pero por eso te digo, ya encontraste la corriente nominal. ¿Y ahora qué haces?
Eh, voy a seguir, ¿no? Explicando el cuadro de cargas. Sí, pero José, exactamente eso es lo que no está bien. O sea, si no sabes definir un criterio, entonces, ¿para qué te sirve el cuadro de cargas? Ya calculaste la corriente, o sea, la corriente nominal es 2500 entre raíz de 3 por 480. Perfecto. ¿Cómo seleccionas el interruptor, ese interruptor principal? ¿Cómo lo seleccionas? El interruptor principal. Claro. ¿Cuál es la formulita para llegar para encontrar el interruptor principal? ¿Qué procedimiento sigues? Eh, bueno, hago mi cuadro de, de los interruptores termomagnéticos, hallo la potencia instalada, la corriente nominal, la corriente de diseño, corriente comercial y eso, profesor. Corriente de diseño, pues José, Ajá. corriente de diseño. ¿Y cuánto es la corriente de diseño? ¿Cuál es la formulita? 1.2, profesor, por la corriente nominal. Ya está bien, está bien. Hasta ahí nomás, José. Hasta ahí nomás, gracias. Ya está bien, profesor. Gracias, José, gracias. Suficiente con eso. Ya, está bien. Siguiente, voluntario. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Adelante. Ya, ingeniero. Presenta tu tema así sencillo, rápido, de tal manera que podamos avanzar. ¿Me confirma, ingeniero, si se puede ver, por favor? A ver, Fernando, un momentito, voy a ubicarte primero. Sí puede, profesor. Ya está. Listo. Adelante, ahora sí, si estás bien. ¿Cuál es tu tema que vas a desarrollar? Ya, lo que yo y mi grupo, ingeniero, es precisamente es hallar cuánto de corriente de cada carga, empleando todo, tanto las críticas y las no críticas. Y, a ver, acá lo podemos visualizar mejor. Mi tema en sí era hallar todas las corrientes con los datos ya dados para poder justamente poder adquirir, ¿no?, un buen transformador y un grupo de electrógeno. En este caso, vamos a entrando a cargas no críticas, cada una de estas cargas, y obviamente lo hago automatizado para, como todo debe tener, he dimensionado precisamente los cables. Ahora, si aquí vemos, mayoría son más de 3 ternas, ¿y por qué también 240 milímetros cuadrados? Dígame, Fernando, ingeniero. tu exposición tiene que ser una comunicación. O sea, vamos a ver. El interruptor 3 por 800, ¿cómo es ese interruptor de fijo? ¿Por qué lo escribes así? No entiendo, ingeniero. ¿Cómo me dice? ¿Por qué el interruptor es fijo? Claro, tú tienes ese interruptor, es fijo, variable, ¿por qué lo pones fijo? Ese interruptor sale precisamente por los cálculos que he hallado, por ejemplo, aquí esto me hace referencia a la zona molienda. Y aquí está el interruptor, ingeniero, el comercial. Me salió... Fernando, cuando tú vas a comprar el interruptor, y eso nosotros lo hemos visto cuando hemos visto cables, les hemos enseñado bien clarito, ¿por qué debes tener un interruptor regulable? Y ahí estás poniendo un interruptor fijo. A ver, regresa a tu esquema. Y ahí, Bien, fíjate, 3 por 800 me estás diciendo que ese es un interruptor fijo. ya. 3 por 1250 es un interruptor fijo. Ahora retorna atrás, o avanza donde está tu cálculo. ¿Dónde está tu cálculo? Ahí está, ingeniero. Ya. A ver, busca dónde está el por 800. Te dice que tiene regulación térmica y tiene Así regulación es. estética. Así es. Entonces, en tu esquema anterior, regresa a tu esquema anterior, ahí tienes que ponerlo 3 por 800. Bien. Sí, ingeniero. Sí, el problema es que acá lo puse como para visualizarlo más grande, porque todo en sí está... A ver, lo voy a agrandar aquí. Ese interruptor fijo que usted dice, menciona, está acá con tanto mi regulación térmica y mi regulación magnética, ingeniero. De ese interruptor estamos hablando, el que sale del tablero general 1. Ya, está bien. Aquí está, 3 por 800 y cada uno, ingeniero, cada uno es una molienda, todas esas cositas, cada uno está aquí con su regulación tanto térmica y tanto magnética. Ahora, aquí está,
en las cargas críticas, en las cargas no críticas y también en este interruptor de enlace, ¿no? Para que uno sea alimentado. Ahora, en este caso, como son más de una terna, lo que ahí va yo, fácilmente hubiera elegido de mayores milímetros, pero como usted me mencionó y también está estudiando, que hay que a lo mucho 240 porque eso me ayuda también, ¿no? A que el cable no sea muy duro en el momento de flexionar, manteniendo respeto a lo que es el radio de curvatura, ¿no? Y no poder dañar también los cables por donde está todos los componentes internos, ¿no? Y una mención también, en este caso estamos hablando como son cables así de 240 y mire su corriente son de 800, estamos hablando de un rango de 160 a 1600, por lo cual las protecciones para cada una de las cargas y los cables, estoy eligiendo en este caso un interruptor para su protección ABB, en este caso de caja moldeada, ya que las corrientes que ingresa cada uno es grandecita, ¿no? Y la cotización y todo ello, aquí también, por ejemplo, aquí tenemos uno de 800, 1250, y todo esto se puede cotizar precisamente bajo este Excel, ¿no? Por ejemplo, en este caso quiero cotizar uno de 800. Entonces, en este caso, aquí vemos que aquí la corriente para interruptores es de 125, y aquí, por ejemplo, ya llegaría a 800. Entonces, ¿cuánto de corriente? Y aquí todos los parámetros que tengo que tener siempre importantes para cotizar, precisamente lo que es mi tensión, mi corriente, y también mi corriente interrumpida, ¿no? Que sería este de acá. Y aquí también las protecciones que también debe tener consigo mismo. Por ejemplo, en este caso, tenemos el LC y el LC-IG. En este caso, ¿a qué me estoy refiriendo en este caso? Cuando hablamos de LC, se refiere a en cuánto tiempo aquí yo tengo la capacidad de decidir en cuánto tiempo quiero que se rompa una corriente cuando en el caso que haya falla. Por ejemplo, LC significa loud short, significa que se puede romper 3 segundos después o 1 segundo después en el caso del short. Y LSIG, por ejemplo, ¿Qué significa LSIG? ¿L qué significa? L significa lado, por ejemplo. ¿Ese qué significa? El short. ¿Cuánto tiempo el corto va a romper, no? ¿Y qué significa? Lo instantáneo. Que esto ya va a romper instantáneamente cuando hay una corriente de falla acá. ¿Qué significa? Y esto que me va a mandar esa corriente de falla a la Tierra, es el grano. ¿La corriente te va a mandar a la falla de tierra? No, perdón, me va a mandar a la G significa tierra, y esto, a ver. Sí, fue genial. A ver, el slow, short, instantánea, y de grande, la tierra. Esto va a estar una comunicación precisamente con la tierra de cada interruptor de protección. Eso va a actuar cuando una de las líneas falla a tierra. Correcto, ingeniero. Sí, tipo de protección. Claro, entonces, Significa ahí de cortocircuito. A ver, piensa en ir de cortocircuito. ¿Por qué pones 100 kiloamperios? ¿Cómo te has sabido? No, esto se selecciona nomás, ingeniero. Digamos, yo quiero una corriente de 900, ¿no? Entonces yo selecciono una de 1000, y obviamente aquí ya puedo elegir. Esto se selecciona nada más al momento de cotizar. O sea, de cuánto de tensión necesito, y aquí yo podría cambiar. En este caso tengo opciones 70 y tengo de 100. Es precisamente para cotizar, incluso aquí está el código que va a salir. En este caso, para Listo, Fernando, muchas gracias por tu exposición. Ingeniero. Gracias. Vamos al siguiente alumno. Sí, deje para presentar, por favor. Muy bien. Avíseme cuando logre ver, por favor. El aula es tuya de frente. Vamos. Perfecto. Voy a pasar a explicar el diseño de nuestro transformador y de nuestro grupo electrógeno. Hemos seleccionado un transformador, como podemos ver aquí, de
transformador en seco que está encapsulado en resina epóxica. Vamos a proceder a decir los beneficios que tiene el núcleo de nuestro transformador, que está formado por chapas magnéticas de grano orientado, lo que beneficia bastante el flujo. Los bordes están cortados a 45 grados, lo que también ayuda a la facilidad de paso del flujo, y están estampados y unidos por el método STAPLAB. Este método ayuda a reducir las pérdidas dentro del núcleo y también reduce el flujo. Wilson, ¿cuál es la diferencia de esos dos transformadores? ¿En qué se diferencia? No, a ver, este transformador es el que hemos seleccionado, pero este no es exactamente el mismo, porque como puede ver, no son las barras del núcleo, no están cortadas en 45 grados. Pero Eso entonces, Wilson, pero si no lo has seleccionado, entonces ¿para qué no? Este es el seleccionado, solamente que las características del seleccionado son esas, que presenta un corte a 45 grados aquí en el núcleo. Este es solamente esquemático para entender un poco más de cerca. No, nuevamente te pregunto, tú no puedes decir este es el transformador que es seleccionado, y en ese transformador no puedes explicar su parte electromecánica con el otro tipo o otro modelo de transformador que es totalmente diferente. Ok, profesor, yo solo quería mostrar lo que es el centro del núcleo, pero está bien, entiendo. Tendrías que haber conseguido un corte del transformador en baño de resina. Sí, tiene razón. Muy bien, adelante. Ok, para los devanados de baja tensión presenta ciertas características que son formados por planchas de aluminio de cobre y que se encuentran aislados por papeles dieléctricos de clase F. Esto quiere decir que soportan hasta 155 grados de temperatura, lo que les da un óptimo aislamiento entre ellos, ya que a esa temperatura no pierden su capacidad. Para los de media tensión, que están aislados también con un papel eléctrico de clase F, soportan la misma temperatura, pero estos están encapsulados en resina epóxica. Los beneficios de este transformador, como podemos observar, es uno, poco mantenimiento, debido a que no están sumergidos en aceite, lo que necesita menos cuidados. Obviamente baja el riesgo de incendio por esta misma razón, y necesitan de poco espacio y una simple instalación. Aquí podemos observar las características que pueden tener el transformador. Como puede ver, recibe una tensión nominal en la parte de media tensión de hasta 33 kilovoltios. Puede tener conexiones en delta y estrella. Y para el lado de baja tensión funciona a 230, que es el voltaje que vamos a usar para nuestro proyecto. El número de terminales en la parte de baja tensión. Además de esa lámina donde ves varias ventajas, ¿qué otra ventaja tiene este tipo de transformador? Como le decía, le mencioné que es el método que se usó para unir el núcleo es el STAPLAB. Bueno, el proceso exacto no lo conozco, pero lo que consiste es en unirlas de tal manera que se puedan reducir absolutamente casi todos los espacios para hay una ventaja de uno con respecto al otro, por ejemplo, del baño de aceite con respecto al que estás presentando, ¿sí? Pero ¿dónde está digamos, la raíz Claro, entiendo. El proyecto se está desarrollando en Lurín. La temperatura del Lurín no suele subir los 40 grados, y que es la temperatura máxima a la que funciona también nuestro transformador. Por lo tanto, el estar sumergido en aceite no va a ser necesario, porque el aceite también funciona como un refrigerante. Entonces sería más bien no una mala inversión, diría, porque es más seguro, pero tampoco sería tan necesario. Por lo tanto, se usa otro modelo de transformador. ¿Y cómo controlas la temperatura en ese transformador? No se controla la temperatura. Conocemos la temperatura ambiente. La temperatura en el Lurín varía desde los 16 grados, pero jamás supera los 40. Llega hasta los 35 máximo durante enero y febrero, que ha sido la zona que hemos estudiado. ¿Y cómo sé que el transformador ya está, por ejemplo, si ese transformador trabaja a 180 grados, cómo sé que ya el transformador está a 150? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, se deben tomar las temperaturas, en eso tiene razón. Pero a eso voy, ¿cómo voy a tomar la temperatura de ese transformador que está seco y está en una caja y es peligroso tocarlo? O sea, ¿cómo leo la temperatura? No estoy al tanto de eso, profesor. Presente el transformador. Tengo una idea, ya que, por ejemplo, los devanados están envueltos. Mira, pon el ratoncito acá al costado, en la parte superior, hay un rojito, mira.
un cablecito rojo. Más Acá. arriba, eso. Ok, Esos son los cables que se van a la columna y en esa columna debajo tienes 3 termocuplas. ok. Ya, ah, 3 para medir la termocuplas temperatura. para cada uno, para cada fase. Y con eso y una centralita controla la temperatura. Wilson, muchas gracias. Gracias por tu exposición. Ok, profesor. ¿Puedo seguir? Siguiente, el siguiente alumno. El siguiente alumno. ¿Logra escuchar? Ya, Paucar, adelante, adelante. Bien, a ver, yo lo que me he centrado ha sido en lo que es el grupo electrógeno. Bien, ahí tienen por la parte izquierda los cálculos que ya se conocen con respecto al grupo electrógeno. Y el que hemos escogido ha sido el alternador GTA 401A y HB, que, o sea, las siglas o el código con el cual se está identificando tiene su razón. El primero es la línea el G, de la línea G+, T, que viene a ser un motor sin escobillas con bobina auxiliar, es decir, una segunda de vanado en el estator, que es la bobina principal. A, que es abierto autoventilado en la refrigeración por norma IC. 40 es el modelo de la carcasa, 400. Uno, que es el largo de la carcasa, también que viene a ser corta. A, que es un trifásico de 12 terminales y 4 polos. Pueden observar en la parte derecha inferior la conexión de los 12 terminales, precisamente a 60 Hz, que nos va a permitir obtener un voltaje de 230, que es lo que requerimos para este proyecto. Y por último tenemos I de industrial, que es el uso, y HV, que son las dimensiones de acuerdo al catálogo. 960 kilovoltamperes en continuo y 1240 kilovoltamperes en standby. Son las dos características principales para poder adquirir el alternador. Después el factor de potencia, que es 0.8 y 230 voltios, también es otro de las características que se les brinda a la empresa para poder adquirir este alternador. Una corriente calculada de 2.410 amperios, que coincide con el interruptor termomagnético situado debajo de 2.500 amperios y la carga conveniente con las cargas críticas, y un nivel de sincronismo de 1.800 revoluciones por minuto. Ahora, esto hemos demostrado es nada más que el alternador, las 12 terminales que nos permiten voltajes de 240 con las bobinas en paralelo. Eso que les he mostrado es solamente el alternador. Sin embargo, el grupo electrógeno en sí consiste en, muy aparte del alternador, un motor necesario para que pueda funcionar y generar electricidad, que como sabemos un generador no es nada más que convertir la energía mecánica en energía eléctrica. El motor es un motor diésel de 4 tiempos, una cilindrada de 3.21 litros. Este motor ha sido escogido porque sirve para grupos electrógenos de 1000 kilovoltamperes. El grupo electrógeno, obviamente, en sí, todo el equipo va de 900 kilovoltamperes a 1250 kilovoltamperes. Un DCE como que nos sirve también, muy aparte de TTA, nos sirve para controlar este grupo electrógeno, el cual... Jorge, una preguntita, mira, ¿por qué presentas, retorna, por favor, retorna? ¿Por qué presentas en la página anterior un grupo web? Sí. ¿Por qué después presentas un Caterpillar? Sí, le explico. Resulta que yo he llamado a las empresas Caterpillar, he llamado a la empresa Proveyec, a la empresa Unimac, a Modasa, que son aquellos que fabrican, ensamblan e instalan los grupos electrógenos, porque WEG solamente te vende el generador, pero no te vende el grupo electrógeno. Entonces, he cotizado el grupo electrógeno, se podría usar en este proyecto y aproximadamente está costando $150.000. Sin embargo, y eso lo muestra en la última diapositiva, se podría ver por cuestiones de economía la posibilidad de adquirir 2 grupos electrógenos sincronizados con un DCE también, para que disminuya el costo
hasta $90.000, o eso es lo que se me ha cotizado, $90.000, según la empresa Caterpillar, Caterpillar, que es de Ferreiros Corp, quienes trabajan con Project también, puesto que Project trabaja con grupos electrógenos hasta 300 kilovoltamperes, y hay un precio que oscila aproximadamente $90.000, eso a grandes rasgos, porque obviamente tendría que haberle enviado los planos o algo, y demás detalles técnicos para que puedan cotizar a más precisión. Ahora, el consejo que, como sugerencia para el proyecto es presentar 2 grupos electrógenos en paralelo y sincronizados. Creo que... Jorge, ¿y cuál es la Dígame. ventaja de utilizar uno? ¿Cuáles ventajas y desventajas de utilizar un grupo electrógeno o utilizar 2 en vez de 1? Bueno, más allá creo que lo más importante es la economía en estos casos, es decir, a la hora uno de presentar un proyecto siempre quiere ver que cueste lo menos posible y que rinda es decir, las 3 Bs que usualmente, o que criollamente se suelen mencionar en Latinoamérica, que sea bueno, bonito y barato. Entonces, el proyecto, al poder rendir, porque rinde lo que se pide, pero al disminuir la necesidad de kilovoltamperes, entonces se reduce también la corriente y por ende va a disminuir el precio. Es, pues, ¿qué punto más importante que el precio cuando se habla de un proyecto? Es decir, si rinde lo mismo y cuesta menos, ¿por qué no adquirir ese? Ahora, el hecho de que no lo haya calculado exactamente el grupo electrógeno ha sido porque, muy a mi pesar, no he podido entender ciertos puntos para poder calcular a detalle cómo debería ser. Jorge, yo lo que te pregunto es, aparte de lo que has mencionado, o sea, primero los proyectos tienen que satisfacer la parte técnica. Claro. Y técnicamente hablando, independientemente de la plata, ¿por qué un grupo electrógeno o por qué 2 grupos electrógenos? Un grupo electrógeno es como que la primera idea que se le podría venir a la cabeza. Ahora, dependiendo del espacio, dependiendo sobre todo el espacio, porque al fin y al cabo, a rendimiento, ambos van a poder abarcar las necesidades de las cargas críticas. Entonces, los puntos a evaluar serían, pues, 1, que pueda rendir lo mismo, o 2, es decir, que pueda rendir la misma potencia, o 2, que el precio, y 3, es el espacio que tengas, con el cual dispongas. Es decir, si tienes un espacio que te permita... Jorge, estás en diseño. Tú estás en tu gabinete haciendo el diseño. Olvídate del espacio, olvídate de la plata. Primero, técnicamente, tienes que satisfacer al cliente. Olvídate del espacio y olvídate de la plata. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas? ¿Por qué escoger 2 grupos electrógenos en vez de 1? Te das cuenta que ya el bueno, bonito y barato ya no funciona. Pero es que, bueno, disculpe, en cuanto a proyecto, es decir, desde mi percepción como estudiante nada más, y con lo que he llevado hasta ahorita, con los cursos que he llevado y con lo que me he podido investigar, yo optaría o he estado optando incluso, y mis compañeros también del grupo, con un solo grupo electrógeno. Sin embargo, como le digo, llamando a las empresas y hablando con ellos, pues supuestamente, siendo yo una empresa, me han asesorado y me han dicho que por conveniencia serían mejor 2 grupos electrógenos, pero eso se tendría que evaluar el espacio y otros puntos, y que incluso económicamente me beneficiaría. Ahora, eso suena atractivo frente a alguien que esté haciendo un proyecto, y a mí me pareció interesante esa parte. De ahí, además de test técnicos, en cuanto a diseño mismo, pues disculpen, pero no podría responderle porque precisamente todavía no he llevado el curso de sistema de potencia. Jorge, yo estoy satisfecho con lo que ha manifestado, es más que suficiente. Para el tema que ha desarrollado, te felicito. Muchas gracias y vamos. Gracias, igualmente. Estudiante. Profesor, ¿podría presentar, por favor?
Presenta, ¿cómo te apellidas? Reina Rodrigo. Ya, Sergio Víctor Reina, vamos a ver, Reina, ya, correcto, adelante. Ya, profesor, yo voy a exponer lo que es instalación de medidores multifunción. Este es el esquema que tenemos en general, donde son 6 lugares donde se va a instalar, pero por cuestiones de tiempo solo hablar de la primera, y ya que es la que requiere mayor equipos de conexión también, como son transformadores de medida. Una recomendación, Sergio. ¿Por qué no te vas al diagrama unifilar que has utilizado para hacer el montaje de ese medidor multifunción en media tensión? Y ahí lo explicas y eso es todo, esa es toda la exposición que vas a hacer. Ya, el cálculo que voy a realizar va a ser para la zona de alta tensión del transformador. Vamos a usar el PM500 como analizador de redes, y esta es la conexión Sergio, indícanos dónde está la línea y dónde está la carga. Acá se muestra L1, L2, L3, las líneas. Obviamente las cargas van aquí abajo. Ya que estamos por acá, iría primero el transformador y después recién irían a las cargas. Sigue, por favor, Sergio, sigue. En la zona de alta tensión, como les decía, y este es el esquema que vamos a utilizar para conectar al analizador, teniendo en cuenta que estamos a 22.9 kilovoltios de tensión. Acá están algunos cálculos que... Regresa, Sergio, regresa, ahí nomás. ¿Qué tensión tienes acá en la línea? ¿Cuánto es la tensión? 22.9 kilovoltios. Ya, 22.9 kilovoltios, fíjate. Sales de la línea 1, la línea 2, la línea 3, y vas a unos fusibles, ¿no? Sí. Ya. ¿Cuánto es el valor de los fusibles? Le puse de 6.3 amperios, pero no sería ese el valor que se debería poner, ya que... ¿Cuánto sería el valor, Sergio? Sería de menos. Yo pondría uno de 2 amperios, 1 amperio, ya que la corriente va a ser bien pequeña, ya que son transformadores de baja potencia. Ya, los interruptores de secundario. Los cálculos que ayer me salieron de 2 amperios para los transformadores de tensión. Perfecto. Ahí donde está el PRON, ahí tú tienes otro transformador. Claro, para alimentación. Ya. ¿Eso qué alimentas y cuáles son las características de ese transformador? ¿Le explico aquí o bajo a esta parte? No, ahí nomás explica. 22.9, si no me equivoco, según el transformador que elegí, acá sacaba 120 voltios. Ya, ¿y cuánto será la carga del PM500? O sea, entre A y X, ¿qué potencia le debes dar? A potencia, no tengo idea de cuánta potencia, pero de la tensión sí. Sí, pero nosotros en el catálogo que tienes del PM500 y los medidores multifunción, tú tienes más o menos una potencia. Leí todo el catálogo del PM500 y solo con respecto a alimentación mencionó que tendría que estar en un rango de 100 a 400 voltios AC. Ya, pero ¿y la potencia del transformador para que lo compres o lo mandes a fabricar necesitas la potencia? La potencia del transformador que elegí fue de 1000 volamperes. Pero como le explico, solo elegí una potencia baja para que la corriente sea también baja y no haya mucha corriente y no dañe el equipo, porque había Sergio, mira, el PM500 no tiene más de 5 volamperes. Ya. Entre A y X, máximo 5 volamperes. ¿Y sabes cuánto cuesta ese transformador de tensión que lo estás diseñando ahí para 22.9, ¿no? Sí, para 22.9. Y además tú no puedes colocar un transformador así sin una protección. Le he puesto fusibles. Pero es en el secundario, y al primario tú no le puedes poner, a ningún circuito le puedes poner en forma directa la tensión de ese tipo. Ya, profesor. ¿Me entiendes, no? Sí. Y además, esa modalidad que has utilizado sale demasiado caro. ¿Dónde tendrías que sacar la tensión?
de la línea 1, que ya lo tienes en el secundario, de la línea 2, suficiente, de ahí le pones su fusible, su interruptor abajo y cableas arriba, y se acabó el problema. Ah, si usted se refiere de acá nada más, de acá arriba. Exacto. Claro, Ahora, sí, ya bien. vamos a ver los transformadores de corriente. ¿Qué potencia tienen los transformadores de corriente? También de 1000, profe. No, no puede ser de 1000. No hay interruptores de corriente de 1000. No, este es de voltaje. El de corriente. No, no muestra. Ya, retorna a la figura. Necesita que ahí a los transformadores de corriente, a los 3, le pongan cuánto es la potencia, o sea, de cuánto es, de 5, 10, cuánto volt-ampere. Y le pongan la relación de corriente del primario al secundario. Ahí no tienen ningún punto a tierra. Generalmente el L minúscula, todos los L minúsculas están conectados a un sistema de aterramiento. Y ahí no lo notamos. Además, mira, estás utilizando interruptores termomagnéticos. A ver, ¿puedes abrir un poquito más? Parece un interruptor termomagnético, ¿verdad? Y tú sabes que ahí únicamente se hace un puente, o sea, se pone un cable, nada más. ¿No se ponen protecciones para los TI? Nunca. ¿Por qué? Porque cuando sin alguna oportunidad tú abres ese circuito, por ejemplo, el SE1 y es... Claro, no se pueden abrir esos circuitos de transformador de corriente, claro, sí. Tienes que hacer un cortocircuito ahí, pues no puedes dejar el transformador de corriente abierto. Ese Claro. es un detalle. Baja los transformadores de tensión. En la parte superior tienes que poner la potencia porque este es un sistema trifásico que está embarcada. Entonces tienes que poner la potencia, la relación de transformación y su clase de precisión. Sergio, muchas gracias por tu exposición. Espérate, Sergio, un momentito. Sergio, ¿cómo te pidas? Reina Rodrigo. Ya, Reina Rodrigo. Ya está. Profesor, ¿le puedo presentar? ¿Tu nombre? Ermitaño León. Mi apellido es profesor Ermitaño. A ver, presenta. ¿Se puede ver, profesor? Sí, se puede ver. Ya, profesor, me ha tocado hablar sobre el cuadro de cargas que va a trabajar a 460 volts a 60 Hz en un centro industrial de Macrópolis, Lurín, Lima, Perú. Acá se puede ver las cargas críticas o no críticas. Ya se puede definir a la carga crítica, que es una carga que al dejar de funcionar o funciona inapropiadamente nos va a causar perjuicios económicos, ¿no? Y las no críticas no. Acá podemos hallar las potencias instaladas y con la ayuda del factor de demanda podemos hallar la máxima demanda. Con esta máxima demanda vamos a hacer uso del factor de ampliación. ¿Qué vendría a ser el factor de ampliación? Vendría a ser un factor de acumulación para que cuando yo quiera hacer mi proyecto, por ejemplo en Lurín, y le pregunta al usuario qué cargas próximas pueden aumentar a futuro, y entonces con eso se tiene que aumentar un factor de ampliación de 1.2 o si se trata de más, 1.3, 1.4, es conforme a las cargas que voy a aumentar para evitar las sobrecargas, profesor. Y con el factor de potencia industrial, que puede ser que trabaje, según las normas, sí, que el transformador tiene que trabajar. ¿Me escucha, profesor? Sí, correcto. Sí. Que el transformador tiene que trabajar a su 80% nominal, pero acá está trabajando a 0.85. Entonces, estos dos parámetros nos va a servir para que yo pueda calcular mi potencia de transformador comercial, y que va a ser, acá es de 2000. Comienza con la máxima demanda y explica lo mismo porque creo que no es correcto lo que acabas de decir, pero a ver, repítelo. En la máxima demanda,
por el factor de ampliación entre el factor de potencia industrial. O sea, se tiene que dividir esa potencia. Es mejor dicho, es como una máquina sin factor de demanda. O sea, que... ¿Para qué lo divides? ¿Para qué tendrías que dividir entre el punto 85? Ese es para, por ejemplo, es como una máquina sin compensación. O sea, solo para trabajar con la potencia activa, con la potencia de trabajo, profesor. O sea, para poderlo yo sobredimensionar, mejor dicho, por una cuestión de seguridad, para evitar las sobrecargas a futuro. Smith, no es así. Si tú tienes la máxima demanda, el factor de ampliación ya lo has explicado, pero el punto 85 es el puente que te lleva, que tú tienes hasta la máxima demanda tienes en KW, pero quieres llegar a unidades de KVA porque quieres seleccionar un transformador. Entonces ahí donde dice potencia calculada en KW, no es KW, porque ya lo has dividido entre el factor de potencia del sistema. Profesor, acá había un error, acá era KVA, profesor. Sí, disculpe, profesor. Esos son fallas garrafales, ten cuidado con eso, sigue. Sí, 2000 kVA, profesor. Entonces, mostrando nuestro diagrama unifilar, ya, de esos son 2000, profesor. Ahora, utilizaremos para la potencia contratada, la potencia instalada total, que es 1733. Y para calcular la potencia contratada, utilizaremos el factor de carga, que es de 0.55, multiplicando nos va a salir unas de 953 kilowatts. Entonces, haciendo una aproximación aumentar a 960. Y nuestro proyecto está trabajando con el concesionario Enel, y Enel trabaja a 10 kilovoltios a 20 kilovoltios. Y por eso que le he puesto de 20 kilovoltios a una frecuencia de 60 Hz, un sistema trifásico, y tarifas. En las tarifas no se ha hablado mucho, pero en las tarifas, como nuestro proyecto se trata de media tensión, hay tarifas MT2, MT3 y MT4. En las tarifas MT2 se trata de una tarifa horario con que mide doble energía y de 2 potencias, como podemos ver acá, ¿no? Y el MT3 de doble energía y con una medición de una potencia. El que yo elegí es el MT4, y es que es la tarifa de horario de la medición de una energía y de una potencia. Entonces, el MT4 es prácticamente para las cargas que trabajan mayormente según el Ministerio de Energía y Minas, son para que trabajen en las horas puntas, y lo define como horas puntas a eso de las horas de las 6 y 11 p.m. Entonces, hablando más a fondo, si yo quisiera hacer un análisis y viendo las tarifas y los costos, podría recomendar el MT4, ¿no? Eso se hace un análisis. David, una última consulta. Sí, si yo tengo una empresa que trabaja las 24 horas del día, ¿podría recomendar el MT4? Sí, profesor, sí podría, porque... Listo, David, eso está muy bien. Gracias, y el siguiente. Ya, pues. Ingeniero, ¿podría presentar yo, por favor? Por supuesto, adelante. Yo un ratito. Me avisa cuando se pueda ver la pantalla. ¿Se puede ver? Sí, puedes comenzar. Bueno, voy a hablar yo lo que viene a ser el diseño del DTA. Más que todo, iba a comenzar con lo que viene a ser algunas normativas específicas, como la capacidad que va a tener que tener el tablero, que va a ser determinada por la carga de circuitos que va a hacer alimentar, y la corriente de cortocircuito, que gracias al tamaño del marco y a la tensión alimentada, que en este caso va a ser de 200 voltios. Gerald, ¿Sí? por favor, sitúate en un punto y desarrolla el problema. Claro, o sea, primero vamos a ver la capacidad del tablero. Esta se va a hallar mediante la corriente de los tableros autosoportados de baja tensión. Todo esto vamos a trabajar de baja tensión, porque ya estamos hablando después de los transformadores y toda esa parte. Esto va a ser determinada por la carga. En este caso, creo que el CCM02 tiene una carga de 1500 amperes, así que vamos a ver de mayor. Gerald, ¿cómo se llama tu tema? El diseño del TTA. Diseño del TTA. Anda al TTA. El TTA lo hice en un programa acá. A ver. A simularlo.
Estos vienen a ser Ese es el saldo, ¿no? ajá. Ya. Esto, en vez de el PLC, utilicé ya lo que viene a ser el diagrama, el detector de fases, pues, ¿no? Porque no encontré el PLC en el programa, pero de por sí el PLC tiene estos detectores de fase y van a estar conectados de la siguiente manera. Y también tengo que usar lo que tiene que ser el PLC que viene incorporado al grupo electrógeno, solo el Borne 3, que ahí se va a colocar las entradas para activar el grupo electrógeno, pues, ¿no? En este caso, esa entrada, la primera entrada, que es la única que va a activar el grupo electrógeno, la voy a llamar K4. Y para la simulación solo voy a usar fusibles para simular que se va a la red comercial y el grupo electrógeno. ¿Ok? En este caso, voy a activar todos los contactores, supuestamente. Y este es lo inicial, pues supuestamente la red comercial está trabajando y las cargas lo he puesto como motores, simplemente, para no estar poniendo varios motores en serie y todo eso. Así que acá vemos de que la corriente sí está pasando desde la red comercial a la... acá el conector, primero la red comercial está pasando y está funcionando todo. Acá no está pasando corriente, solo llega hasta el grupo electrógeno. Como dije, los fusibles no están presentes físicamente, solo es por tema de simulación. El K4, si el K4 está pasando energía, significa de que el grupo electrógeno también está pasando energía. Entonces los fusibles, en la simulación el fusible se conectaría. Ahora, ¿qué pasa si que la red comercial pasa algo? De frente el K4 se va a activar. En este caso he dicho que el K4 va a significar la activación del grupo electrógeno mediante el tablero que está actuando el grupo electrógeno. Entonces activo el fusible en la simulación y solo va a afectar las cargas críticas. Acá están las cargas críticas, las cargas no críticas. Ahora, cuando ya está vuelve la red comercial, automáticamente el K4 va a desactivarse. Entonces vamos a desactivar y va a volver de nuevo a poder alimentar las cargas críticas y las cargas no críticas. Y esto viene a ser el funcionamiento de todo lo que viene a ser el TTA ya simulado, pero esto va a ser gracias a un PLC, ya que vamos a necesitar No has hecho funcionar la parte de emergencia. ¿Qué? No ha funcionado la parte de emergencia. Abriste el otro lado y se quedó abierto. Los dos lados han estado abiertos. No, como dije, acá el K4 significa de que, por ejemplo, ahorita el K4 no está... Pero no lo puedes correr para que el simulador nos muestre. Ahorita está corriendo, supuestamente. Primero activamos todo esto. Supuestamente no está trabajando el grupo electrógeno, por eso el fusible está acostado. Ahorita está trabajando la red comercial. Las están activando. Lo que quiero recalcar, que no puedo hacer gracias al simulador, el simulador tiene limitaciones, que el K4 significa de que está activado. Ahorita el K4 no está activado. El K4 significa que el grupo electrógeno está activado. O sea, mientras que el grupo electrógeno no está activado, el K4 no se va a activar. Cuando la red comercial se desactiva, el K4 va a activarse. Entonces ahí el grupo electrógeno se va a activar. Ahorita está activando todo esto, las cargas críticas. Y luego cuando vuelve la red comercial, fíjese el K4 va a desactivarse. En este caso, eso va a significar de que el grupo electrógeno se va a desactivar. Y hasta que se desactive el grupo de electrógenos, porque siempre hay como unos segundos, y esos segundos no pueden estar a la vez el grupo de electrógeno y la red comercial juntas, va a esperar hasta que el grupo de electrógeno se apague por completo y la red comercial va a comenzar a alimentar las dos cargas. Listo, Gerard. Vamos a tu esquema. Ya corriste, vamos a tu esquema. Más que todo, eso viene a ser representado por la secuencia de transferencia, actúa o no actúa mediante los contactores. Los contactores, acá está una leyenda de contactores, el grupo de electrógenos. Un ejemplo de lo que viene a ser, esto son dos tableros diferentes, esto es una línea que separa.
más que todo sería con 2 PLC, ya que tenemos 3 contactores y tenemos que tener 3 secuencias de fases. Y acá tenemos lo que viene a ser el PLC incluido ya en el grupo de electrógeno. El grupo de electrógeno solo nos va... ¿Sí? Pero para calcular ¿cuántos? Son 4 o 5 combinaciones. ¿Para qué necesitas 2 PLC? Porque necesito, acá en el diagrama que puse, 3... Con un PLC puedes controlar toda una planta. Creo que sí, me habré confundido. No, pero Gerald, escúchame un ratito. Tú te has salido un poco fuera de lo que hemos requerido, pero aún así me parece muy buen interés que has presentado, un trabajo diferente a todos tus compañeros hasta el momento, y te felicito y obviamente tienes una muy buena nota. Muchas gracias, ingeniero. No, de nada. El siguiente... Profesor, ¿puedes poner, por favor? ¿Puedo presentar, profesor? El siguiente, si no le llamo, Profesor Paredes. Paredes, adelante. Un momento. Bueno, ¿ya? Ponme la pantalla. Ya, adelante. Bueno, yo voy a hablar acerca del grupo electrógeno. Este es el cálculo del grupo electrógeno, cargas críticas. Bueno, en la tensión en la barra va a ser de 400 voltios y la frecuencia va a ser 60 Hz. Bueno, esas son las 3 cargas críticas. Bueno, es una carga crítica, es una carga de gran importancia que al suspender su funcionamiento puede generar grandes pérdidas económicas o puede perjudicar al personal, ya sea en la industria. Bueno, con estas instaladas vamos a hallar multiplicadas por el factor de demanda. Bueno, el factor de demanda usted nos dijo que más adelante vamos a entender por qué es 0.8. Con eso hallamos la máxima demanda, sumamos y bueno, eso es la sería 463. Esto por el factor de ampliación. ¿Por qué es 1.2? Porque recomendación de la IEC y la IEEE, todo aquel equipo que es de gran importancia, la industria debe trabajar en el 20% menos de su potencia. El factor de potencia que está en el catálogo del generador asíncrono y bueno, su potencia del grupo electrógeno calculada, 695. Bueno, con ese valor ya pues vamos al catálogo y el que se adapta a nuestra demanda es de 725. Luego, la tensión nominal, como les dije, es de 400 voltios, las revoluciones por minuto es 1800. Sabemos que la velocidad de sincronismo es igual a 120 por la frecuencia, en este caso es 60, entre los números de polos. Hemos elegido uno de 4 polos, eso es 1800 revoluciones por minuto. La frecuencia es 60 Hz, continuo. ¿Por qué hemos elegido continuo? Es un régimen de potencia. En este régimen de potencia, el alternador va a operar con una potencia nominal en paralelo o aislado de la red, un número ilimitado de horas por año. La clase de aislamiento va a ser la H, bueno, eso ya lo expliqué. Esto sería el generador asíncrono línea G, con sus respectivas características. Pero el grupo electrógeno no solamente es el generador asíncrono, también está compuesto por lo que es un motor de combustión interna de cuatro tiempos. El proceso es el siguiente: nosotros vamos a introducir combustible y dentro del motor de combustión interna se va a formar lo que es la energía química, el combustible y energía mecánica. Esta será trasladada al generador asíncrono y se generará lo que es la energía, sea trifásica o monofásica, dependiendo de la condición que hagamos. Pero, ¿qué combustible podemos alimentar a nuestro motor de combustión? Eso depende de qué trabajo vamos a realizar. Es un trabajo suave, podemos usar lo que es gasolina, que me da una potencia menor a 10 kW o menor a 12 kW. Kevin, un ratito, estás haciendo un trabajo ya profesional, no puedes poner gasolina, tú estás con un grupo de... No, es que eso es para decir los tipos de combustibles que se puede usar. En nuestro caso, como es un trabajo pesado, vamos a usar lo que es diésel, que me va a brindar una potencia mayor a 8 kW hasta los 3000 kW. Esto vamos a usar nosotros. Bueno, también... Un momentito, baja un momentito. Y allá a la derecha dice monofásica, ¿por qué? No, eso es dependiendo, yo investigué y que dependiendo de las conexiones que se realicen en el generador se puede obtener trifásico o monofásico. No puedes utilizar el diésel para un sistema de 8 kW a 3000 kW con monofásica. ¿Dónde?
Ya se, electrofísica. ya se ha equivocado, ese debe ser arriba y el otro abajo. Por eso no debiste haber puesto gasolina. ¿Para qué? No estamos trabajando con gasolina. Entonces, nosotros vamos a trabajar con lo que es diésel en este trabajo. Ya, adelante. Conexiones, bueno, las conexiones que debemos realizar, ¿no? Bueno, según las tensiones normalizadas de la IEC, a baja tensión, son la 220, 380 y 440. Nosotros vamos a trabajar a 440 en vacío. A ver, ¿cuál es el esquema que has utilizado para resolver tu problema? ¿El esquema? Ese es el esquema. ¿Sí? Ya, pero tú tienes entre T8 y T5 está desconectado. ¿Cómo vas a arreglar eso? No, es que se ha movido porque lo he estado reduciendo para poder meter este cuadro. El cuadro donde donde me indica la cantidad de tensión que puedo tener entre líneas. Esto lo puedo variar con el VR, que es el regulador automático de voltaje. Con ello puedo yo obtener la tensión deseada, en este caso 400 voltios. Y bueno, acá sería la caja de Bornes, cómo se realizaría la conexión. Bueno, usted dijo en clase que los generadores siempre se metan en estrella, entonces decidí investigar acerca de ello. Bueno, el primero es que la tensión, el voltaje entre los conductores del estator y el núcleo de este conectado a tierra es del 58% de la tensión de línea. Entonces, debido a ello, yo puedo disminuir el aislamiento de las ranuras del estator y aumentar la sección transversal de los conductores. Sabemos que cuando esto aumenta, la circulación de corriente, la intensidad de corriente eléctrica aumenta, entonces va a haber mayor potencia en la salida de nuestro generador. Otro que elimina los armónicos de distorsión. Cuando nosotros conectamos a una carga en nuestro generador, los voltajes inducidos en las fases van a distorsionar y van a dejar de ser armónicos. Entonces, si nosotros los conectamos en estrella, como ya he presentado anteriormente, los armónicos distorsionados entre línea y neutro se van a cancelar entre sí y solamente voy a tener lo que son las tensiones en las líneas. Y bueno, la conexión a tierra en los grupos electrógenos autónomos que vamos a ver más adelante, lo vamos a conectar a través del neutro. Aquí, precisamente. Bueno, conexión a tierra. Para alimentar la instalación desde el grupo electrógeno, se va a disponer en el conmutador de interconexión de un polo auxiliar que conectará la puesta a tierra del neutro de la red y conectará a tierra del neutro del generador. Esta resistencia nosotros la vamos a poder hallar gracias a que el fabricante nos va a brindar una curva, un gráfico en el cual se va a poder visualizar lo que es la corriente de efecto. Esta corriente de efecto se origina cuando hay un fallo de aislamiento de las bobinas del estator. Esta corriente de efecto, el corriente de efecto que puede soportar nuestro grupo nuestro generador, nuestro grupo electrógeno respecto al tiempo. Con eso nosotros podemos apoyar esta resistencia y bueno, este 51N viene a ser un relé de protección de fallo a tierra. Bien, con esa curva, esa característica que nos va a dar el fabricante, vamos a poder ajustar. Qué bien. Muy bien tu exposición y ya yo estoy satisfecho con eso. Gracias. Profesor, ¿puedo exponer yo ahora? Profesor, ¿puedo continuar? Sí, adelante. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos, profe? A ver, los dos ahora. Primero Steven y después tú. Ya. Ok. Ya, bueno, profesor, ¿me confirma si lo puede visualizar? Adelante. Ya, bueno, profesor, a mí me ha tocado hacer el sistema, bueno, soy grupo 5 y el sistema de protección para mis condensadores a alta presencia de armónicos. Bueno, profesor, nosotros sabemos que un sistema eléctrico... Un poquito más fuerte porque no se escucha. Ya, nosotros sabemos que mi sistema eléctrico presenta múltiples perturbaciones y una de ellas es el efecto armónico. Este efecto armónico, al conectar un banco de condensadores, puede provocar un fenómeno denominado resonancia. Ese fenómeno denominado resonancia puede ocasionar que mi impedancia de mi sistema incremente, por lo tanto, mi valor de tensión va a incrementar en mi banco de condensadores. Y eso ocasionaría un daño, ya que mi banco de condensadores pueden hasta explotar. Entonces, la solución que hemos dado con mi grupo ha sido utilizar unos filtros desintonizados. ¿Qué quiere decir esos filtros desintonizados? Bueno, son una serie de reactores que se colocan, o de inductancias también conocido, que se colocan en serie con mi condensador, el cual ocasionará que mi sistema, o sea, mi LC que se va a formar ahora, llegue a una frecuencia de resonancia por debajo de la frecuencia armónica que se encuentra en mi sistema. Es decir, cuando mi sistema va a llegar a tener resonancia, sin embargo, va a ser menor a la resonancia de mi armónico que se ha encontrado en mi sistema estudiado debido a una frecuencia de sintonía.
O sea que a partir de la frecuencia de sintonía hacia adelante vamos a filtrar todos los armónicos posibles para que no se ocurra un daño hacia mi banco de condensadores. Según Schneider y según marca Siemens, he visualizado que este análisis para colocar mi reactor es en base a mi calidad de energía, usando un analizador de redes. Y nos dicen que, bueno, quiere saber si vamos a utilizar mi banco de condensadores con un sistema desintonizado o no. Lo va a determinar mi tasa de distorsión armónica global, ya sea de corriente o de tensión. Si es de corriente, según las normas nos dicen si es mayor al 10% o de tensión mayor al 3%, vamos a utilizar este sistema, ¿no? Un banco de condensadores con sistema desintonizado. En el caso... ¿Tienes alguna aplicación? Sí, profesor, aquí lo tengo aplicado en mi sistema. En mi sistema hallamos la corriente IRS, la corriente nominal de todo, y nosotros dijimos que esta corriente nominal va a ser parte o va a ser la suma de todas las corrientes armónicas que hemos analizado, en base a la fundamental, tercera, quinta y hasta la 11ª armónico. Y en ello nosotros calculamos nuestra tasa de distorsión armónica global, que sería el cuadrado de todas las corrientes armónicas generadas sobre la fundamental, y nos salió una tasa alrededor del 15,84. Por lo tanto, profesor, según las indicaciones de los fabricantes de Schneider y Siemens que me basé, como visualizo, mi tasa de distorsión armónica global es mayor al 10%, pero menor al 20%, utilizo entonces un reactor que me podrá filtrar a partir de los quinto armónicos para adelante, cuyo valor en el mercado se puede determinar en base a un factor P, que es el factor de sobretensión, que sería alrededor del 7%, que es el 7%. Con ello, profesor, entonces, nuestros bancos de condensadores, cada banquito se le pondrá nuestros filtros de la marca Siemens para evitar, ya hemos dicho, la resonancia, que van a ser el mismo valor en kVA de mi banco de condensadores, ya sea para mis cargas críticas y también lo hemos analizado para las cargas no críticas. Un dato, profesor, que quería mencionar es que este estudio de calidad de energía se tiene que realizar sin estar conectado al sistema de banco de condensadores. Y acá, profesor, tenemos los filtros de donde me saqué los filtros, las reactancias. Aquí están los bancos de condensadores de la marca ABB. Hay las normas que ¿En tu aplicación, qué banco has utilizado? Profesor. En tu aplicación, ¿qué banco has utilizado? O sea, ¿qué filtro y qué banco? ¿A qué reactor? Utilicé el reactor cuyo factor de sobretensión es del 7%, profesor. Mi banco de condensadores, utilicé un banco de 50 kVA. Y por lo tanto, mi filtro tendría que ser de 50 kVA. Iba a los catálogos, mi tensión alrededor de los 480, iba a los catálogos y determinaba que, por ejemplo, para mi potencia de 50 kVA, que es el mismo valor de mi banco, tenía que utilizar el modelo de la serie para mis filtros. Ajá, ya. Muy bien, Esteban, muchas gracias. Ok, profesor, entonces ahora presento yo. Ya, Josué, vamos, Josué. Sí. Bien, mi grupo, bueno, en este caso yo voy a proponer una solución, porque vi que en la zona de molienda se intentaba arrancar, bueno, se va a arrancar un motor de 350 HP con un arranque estrella triángulo. Entonces, creo que se podrían tener mejores soluciones y mejores propuestas para este motor. Bien, todos sabemos que un arranque directo de por sí ya es muy brusco, tiene un par muy grande y puede dañar mecánicamente el motor. Entonces, una alternativa, claro, viable es el arranque estrella triángulo, ¿no? Sin embargo, como podemos ver aquí, a ver, un momento. Sin embargo, como podemos ver aquí, no es del todo viable, sobre todo en motores de gran potencia, como puede decirse uno de 350 HP, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por más que en estrella tenga un par suave y una corriente suave, al pasar a triángulo, digo, claro, al pasar a triángulo, se puede ver aquí una montaña, que eso quiere decir que el motor genera un sobreesfuerzo y puede incluso llegar a dañarse, ¿no? Así como un pico en la corriente que puede ya incluso dañar el circuito si es que es muy grande. Entonces, para esto se va a utilizar los arrancadores suaves.
En este caso estoy usando el Siemens 13RW40, la serie de Siemens Sirius 13RW40. Bien, ¿cómo funcionan estos? Lo que se ve acá son tiristores, y como sabemos los tiristores únicamente dejan pasar la corriente en un solo sentido. Por ese motivo se están poniendo los tiristores en antiparalelo. ¿Cómo funciona un arrancador suave? En este caso, lo que hace es reducir la tensión de arranque para que el par no sea tan grande ni tan brusco y pueda arrancar el motor, digamos que llegar a su voltaje nominal en un cierto tiempo. Entonces, esto tiene varias ventajas, como, por ejemplo, ya lo dije, ¿no? Reducir el par de arranque y la intensidad de corriente. Esto hace que haya un mucho menor desgaste mecánico, lo cual da un mayor tiempo de vida no solo al arrancador, sino también al motor mismo. Su instalación es muy sencilla, como ya lo vamos a ver, y no solo tiene un arranque bastante suave, sino una parada bastante suave también, el cual no lo tiene un arranque estrella triángulo ni un arranque directo, porque simplemente ellos se detienen e incluso siguen girando a menos que se le ponga un freno mecánico, ¿no? Se le acople un freno mecánico. Bien, aquí podemos ver el arranque suave comparado a un arranque directo, el cual se ve mucho, pero mucho menor, tanto como en el par del motor como en la corriente de arranque. Entonces eso es bastante beneficioso. Y vemos también la conexión, los que les decía, la conexión es bastante sencilla, simplemente se puede colocar un guardamotor y luego vendría aquí el arrancador suave. Y el sistema de mando, el circuito de mando, es bastante sencillo también. Incluso es muy parecido a un arranque directo, ¿no? No como todo el cableado que se tiene que hacer para un arranque estrella triángulo, en el cual se utilizan muchos contactores, muchos contactos auxiliares, un temporizador, etc. A ver, un momento. Bien, otra ventaja es que tienen configuraciones. Por ejemplo, tiene un tiempo de rampa y una tensión de arranque. Es decir, uno mismo puede configurar la tensión de arranque a la que quiere. Por ejemplo, si nuestro motor tiene una tensión nominal de 480 voltios, yo puedo decidir que arranque a menos voltaje. ¿Para qué? Para que el par no sea tan fuerte. Y también puedo decidir en cuánto tiempo quiero que llegue desde esa tensión de arranque hasta su tensión nominal. Y eso es una ventaja muy importante aquí. Otra de las bondades de este arrancador es que tiene, pues, digamos, varios indicadores, ¿no? Los LEDs que se pueden ver aquí me pueden decir que si se ha perdido una fase, si hay una falla, si hay sobrecarga, si hay una sobretensión. Y también tiene, como vemos aquí, contactos auxiliares. ¿Para qué? Por ejemplo, si es que no estamos pendientes del motor que tenemos ahí trabajando, podamos, no sé, conectar una alarma, una bocina o una baliza, ¿no? Entonces eso nos da aviso, llegamos y nos fijamos aquí a ver qué está sucediendo, cuáles son las fallas, qué me dice, cuántas veces parpadea, etcétera, para poder saber qué está sucediendo. Entonces nos da incluso una mejor monitorización de lo que está sucediendo en el motor. Y aquí podemos ver una lista de esta serie, de cuáles podríamos escoger de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces, el que escogeríamos en este caso para la zona de molienda, que recuerdo que era más o menos 270 amperios de tensión de corriente nominal, sería el 13RW40-75. Entonces, quería plantear sobre todo esa alternativa para que, sobre todo en motores de muy, muy grande potencia, que se pueden dañar mecánicamente e incluso los contactores podrían dañarse, es bastante viable, ¿no? Es un intermedio entre un arranque y un variador de velocidad. Dígame, profesor. Retorna, por favor, a la lámina anterior. ¿Aquí? La otra creo, me parece que en la otra. Más abajo, más. La otra. La anterior. A ver, la anterior. Ahí, la siguiente. A ver, Ahí nomás. Mira ahí donde dice 3RW30. Tú tienes resistores en antiparalelo.
¿Y qué Sí, significa correcto. ese contacto que está al costado? Lo que sucede es que una vez que ya el motor llegó a su tensión nominal, estos contactos se desactivan y también se desactivan los tiristores. Entonces ya únicamente trabajaría la línea. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Ya eso es algo más electrónico, más que nada. No, pero ahí en el banco de tiristores, ahí explícalo. Ah, este contacto es más que nada un indicador de que luego, a ver, el banco de tiristores una vez que ya llegó a la tensión nominal, sale del juego y este contacto se cierra para que sea la línea la que esté funcionando después, una vez que Exacto. llega a la tensión nominal deseada. Lo que significa, ¿y cómo lo sacarías a los tiristores? ¿Cómo lo sacarías fuera de operación? Ah, no, ahora mismo no recuerdo, profesor, cómo Le quitas el pulso, le quitas la señal que le llega a la compuerta del tiristor. Al quitarlo, queda abierto. Gracias, José. Gracias por Claro, tu explicación. Muy bien. gracias, profesor. El siguiente. Ya, profesor. Profesor, después de Patricia puedo ser yo. Muy bien. Ahí, Patricia, vamos, por favor, al grano. O sea, apunte el problema y ataque el problema, por favor. Ok, profesor. Ya. Bueno, algo breve primero. El sistema de aterramiento. Su finalidad viene a ser más que todo para proteger la vida e integridad de las personas ante descargas eléctricas, ¿no? Es por eso que cada instalación debe poseer un sistema de aterramiento. Bien, aquí tenemos el perfil estratigráfico que nos hemos basado en un sector del Lurín, en donde hay presencia de arena y finos. Es por eso que hemos escogido un tipo de terrenos SM y SC. Y por el estudio de calicatos, pues hemos obtenido un valor de 40 y 60%. Y bien, por el Código Nacional de Electricidad, tenemos que la resistividad del promedio es de 300 y de 125.000 metros. Bien, ya obtenido todos estos datos, podemos pasar a obtener la resistividad equivalente, que es 163 ohmios metros. Bueno, ahora tenemos aquí el electrodo de forma vertical que hemos usado, con una longitud de 2.4 metros y un diámetro de 0.0191. Bueno, luego pasamos a la soldadura CAD. Para nuestro proyecto hemos usado esto, ya que viene a ser mejor a que solo empalmemos los conectores, ¿no? Una de las ventajas de la soldadura Caldwell, como bien dice su nombre, es soldar los conectores para que no corra el riesgo de que se deteriore con el tiempo. ¿Qué más? Ya. La soldadura Caldwell, una de sus desventajas es que nos cuesta más, pero es recomendable invertir un poco más para que nos pueda durar mejor, ¿no? Y no se esté deteriorando cada rato. Bueno, luego tenemos un valor máximo de resistencia. En nuestro cuadro de cargas hay presencia de un centro de cómputo y también hemos puesto aparatos electrónicos sensibles. Es por eso que nuestro máximo tiene que ser 5 ohmios. Luego tenemos la tabla de resultados de cálculo del sistema de aterramiento. Hemos colocado 4 varillas en forma vertical, a manera de disminuir la resistividad. Y también hemos usado la reducción por tratamiento químico. Hemos usado el torgel y hemos llegado a una resistencia de electrodo a 1.77. Bueno, al aplicar ese químico no significa que nos va a durar para siempre, nos va a durar así, ¿no? Tiene que hacer un mantenimiento. Lo más óptimo es que sea cada año. Primero, se tiene que verificar la resistividad de la tierra, ¿no? Para ver en qué condiciones está. Luego se tiene que desconectar el cable de acometida y quitar un poco de tierra a una profundidad más o menos de 1 metro. Se tiene que ver más que todo la varilla de cobre. Luego procedemos a lijar un poco la varilla para quitar toda la oxidación y también cepillar el cable de acometida. Luego echar el torgel
esperar hasta que la tierra pueda absorber todo eso y luego reponer la tierra. Si es posible, la tierra mezclarlo con bentonita, ¿no? Para que así pueda ayudar permanecer, ¿no? Estabilizar la resistencia del electrodo. Y bueno, por último, es tapar y colocar rotular, ¿no? El símbolo del pozo a tierra. Y bueno, eso es todo, profesor. Muy bien. Patricia, ¿y tú crees que ese método es seguro o el más seguro? ¿O hay otro método más seguro? ¿Cuál método, profesor? ¿Del vía Calicatas? Sí, te pregunto si dentro de los métodos que hemos estudiado es ese más seguro o en todo caso, si hay otro seguro, ¿cuál es? Profesor, sí, se pueden usar varios métodos. Lo malo es que nosotros nos hemos basado más que todo en el perfil estratigráfico. Entonces, al tener el perfil estratigráfico, solo podríamos usar el método vía Calicatas. Esto lo sacamos... ¿Cómo? ¿Estás seguro? Ojo con las calicatas, tú puedes hacer lo siguiente, el perfil estratigráfico lo puedes colocar capa 1, capa 2, resistividad, entonces ya tienes superado la parte de mediciones del suelo. Sí, vendría a ser el más seguro, profesor. Muy bien, Patricia. Muchas gracias por tu exposición. Ok, gracias. Gracias. A ver, ¿quién pidió seguir? Profe, yo Ya, voy a- Castillo. Adelante, Castillo. Bueno, profesor, yo voy a hablar acerca del grupo electrógeno. No sé si se puede ver mi pantalla. Sí, correcto. Bueno, voy a hablar de la generalidad, normativas, condiciones operativas y siguiente. Vamos a definir que es un grupo electrógeno, es aquella máquina polifásica donde tenemos una generación eléctrica síncrona de potencia pequeña. Castillo, Juan, ¿por qué no vas a una parte aplicativa mejor? Porque la generalidad es tu compañero, con toda la información lo vamos a dar a ellos, entonces eso lo van a leer. Vamos a la parte aplicativa. ¿Le parece, ingeniero, si hablo de cuadros? Así como que, como ya sabemos, el grupo electrógeno que yo calculé de 766 kVA va a tener una cantidad de número de cilindros de 8 y 9. Vamos ahí. Ya, ingeniero. Bueno, siguiendo con el tema del tiempo, va a ser de 4. Bueno, según el tipo de combustible que nos ha tocado en el grupo de electrógeno es un diésel, lo cual vamos a tener un consumo por un kilowatt de entre 0.50 a 1.50 litros por hora. También tenemos según el tipo de cerramiento. En el caso de nosotros, nuestro grupo electrógeno trata de un generador en cabina o shelter isonorizado. Isonorizado quiere decir que como esta máquina va a estar haciendo ruido a una aproximación de 56 decibeles según la hoja técnica, para que no haya un mayor ruido, entonces va a tener que hacer este tipo de cabinas, ¿no? Asimismo, también tenemos según el método de puesta en marcha de aquella máquina. En caso de nosotros sería el automático con conmutador de transferencia, lo cual tenemos acá, como podemos observar, un panel de control, la cual va a estar conectado al tablero de transferencia automatizado. Para ello, nos oponemos en un caso, ¿no? Donde, ¿qué pasaría si se va la energía? Ahora, como sabemos nosotros, el grupo electrógeno está entrelazado para que trabaje con el tablero de transferencia automatizado. Entonces, nosotros vamos a tener que activar el tablero de transferencia automatizado, y para ello también tenemos que activar en la parte de panel de control del grupo electrógeno, tenemos que activarlo. Entonces, sería el botón tercero y presionamos el botón verde y subimos el interruptor principal. Siguiendo. Bueno, acerca de las normativas y estándares internacionales. Bueno, según tenemos ANSI y NEMA, tenemos aquellas máquinas de tamaño pequeño, de tamaño mediano y de gran tamaño, según el kVA, según la potencia. Bueno, nosotros, en nuestro caso, como les había mencionado, era 766 kVA. Entonces, vamos a tener entre 2, 4 polos y 6 polos. Y así también nos dan de dato de que vamos a tener una velocidad de sincronismo de alrededor de 1800 revoluciones por minuto. Con 4 polos. Así también tenemos normas internacionales, como son las ISO, que lo voy a explicar. Pasando a la diapositiva,
número 6, vamos a hablar acerca de la clase de rendimiento y límites de respuesta en la parte transitoria. En caso de clase de rendimiento de grupo electrógeno, como podemos observar, tenemos acá 3 tipos de clase. La clase 2 y la clase 3 normalmente se aplica para aplicación de tipo minería. En caso de nosotros no era aplicación de tipo minería. Bueno, con respecto a la clase 2 y la clase 3, vamos a utilizar una gama de generación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar en la operación donde sea menos variable dicha frecuencia, como podemos observar, y también un máximo tiempo de restablecimiento de la tensión. Esto normalmente ocurre cuando hay tensiones abruptas. En caso de nosotros escogeríamos el G1 ya debido a que nosotros estamos aplicando a nivel comercial. Asimismo, también tenemos con respecto a una altitud. Como nosotros sabemos, la altitud va a afectar a la capacidad de potencia de la máquina. La influencia de dicha altitud, como se puede observar, con respecto a la temperatura que podemos observar en la otra columna. En el caso de nuestro aislamiento que nos ha tocado, es un aislamiento tipo H. Entonces, basándonos a la norma, el Juan, tipo de... Juan, una consulta. Regresa a la anterior, por favor. Ya, pero no has definido qué significa G1, G2 y G3. O sea, ¿cuántos son los rendimientos? Si estás hablando de rendimientos, ahí quisiéramos ver números, ¿no? Para cualquier tipo de esos rendimientos, ¿por qué nos dice menor? Por ejemplo, donde has puesto máximo tiempo de restablecimiento de la tensión. Y él le pone menos de 2.5, pero en todo caso, ¿qué significa G1 o G2 o G3? Bueno, lo entiendo como aquel grupo electrógeno de clase 1, estoy entendiendo eso. Por eso lo divido en 3, en las cuales 2 y 3 normalmente se aplica para aplicaciones de minería. Y G1 Sí, es para... pero Juan, ¿y la clase de rendimiento? Sabemos que el rendimiento de una máquina es potencia útil entre potencia de ingreso. Sí, en la siguiente diapositiva voy a hablar también acerca de la potencia, ingeniero. Tengo acá una gráfica. A ver. Acá, esta gráfica, bueno, con respecto a la altitud y con respecto a la temperatura ambiente, lo que nos recomienda que es una temperatura ambiente de 40 grados centígrados y una altitud de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener un porcentaje de potencia alrededor de 100%. A medida que vamos disminuyendo nosotros, la potencia es debido a que vamos a ir aumentando la altitud y la temperatura ambiente. Según con la gráfica, ingeniero. Sí, está bien eso. Y bueno, y siguiendo con la condición operativa ante sobrevelocidad. Bueno, observamos nosotros 2 columnas. En el caso de nosotros tenemos un grupo electrógeno que nos ha tocado que es de 1800 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué significa este tipo de columna? Bueno, nos suponemos hipotéticamente que nosotros tengamos un grupo electrógeno en la cual va a estar acoplado una carga. Esta carga normalmente, supongámonos que va a tener un aumento de súbito de demanda. Lo que va a hacer es que el primotor va a arrancar mucho más y al arrancar va a tener que consumir combustible. Entonces la máquina va a poder ganar velocidad y al final no va a poder reducir su frecuencia crítica. Entonces, ante estas condiciones, van a haber un incremento de corriente, y es por eso que esta columna dice que un incremento de corriente será de aproximadamente 130% de su corriente nominal. Si se sobrepasa ello, el aislamiento se empieza a malograr. Y acerca del mantenimiento del grupo electrógeno, tenemos la limpieza de filtros, el reemplazo de aceite y el llenado de líquido refrigerante. En el caso del generador, normalmente tenemos filtros acerca de que separamos el combustible con el agua. También tenemos filtros secundarios que tienen un papel microporoso. Normalmente este se retira, no por operación, sino debido a que ya ha estado mucho tiempo en operación. Asimismo tenemos también el filtro de aceite o filtro de motor. Esta tiene como finalidad mejorar o liberar las impurezas que hay en este fluido lubricante. Acerca de este tipo de filtro he visto algunos videos donde normalmente hacen su limpieza acerca del filtro y lo vuelven a poner, pero en este caso del filtro de aceite o filtro de motor no es recomendable hacer ello. Tenemos también el filtro de aire que tiene como la finalidad precisamente de purificar el aire, ¿no?
que ingresa hacia nuestro motor. Si este elemento normalmente es de un papel microporoso, se encuentra obstruido, pues el ingreso del aceite no sería el más óptimo, ¿no? Y existiría una deficiencia en su funcionamiento. Listo, Juan, listo. Ahí nomás. Ok, Profesor, ¿puedo poner? Ahí nomás, ahí nomás. Gamboa, profesor, ¿puedes poner? Un ratito, un ratito, un ratito. Muy bien, jóvenes, ya es las 8 de la noche, tenemos igual examen de laboratorio, entonces paramos las exposiciones y continuamos la próxima semana. Profesor. O mañana. Profesor, una consulta. A ver. Sucede que usted envió hoy día las notas de los trabajos y en mi grupo, el trabajo número 4, todos tienen nota menos yo. Y yo he trabajado con ellos. Quería saber cómo podría ser. Josué, le mandé, está Patricia, por favor, Sí, acepta el reclamo de todos tus compañeros, canalízalo para ver, por ejemplo, en este caso, Josué, ¿cómo puede hacer? Que él te remita, por favor, el trabajo que él ha presentado que no tiene nota y él está inscrito ahí, eso es más que suficiente. Profesor, sucede que en la carátula, hubo una descoordinación y faltó poner mi nombre en la carátula, pero yo sí trabajé con mis compañeros, tengo pruebas y todo de que sí Josué, trabajé con ellos. Josué, escúchame un ratito, mira. En este tipo de problemas o en cualquier problema se trata de solucionar el problema. Entonces, ves, recién estamos detectando el problema, ¿por qué tú no has estado en ese grupo? Entonces, vamos a solucionarlo. Habla con tu coordinador del grupo, y en la carátula de ese trabajo que ellos han presentado, escribes tu nombre. Y lo volvemos a enviar. Escriba tu nombre, lo pasas a Patricia y yo soluciono el problema. Ah, ok, profesor, gracias. Listo. Listo, profesor. Todos los que hemos expuesto los enviamos individualmente a su correo, ¿verdad? Así es, sí. Por favor, Patricia, recoge todo, cualquier reclamo que pueda haber de tus compañeros, canalízalo, siempre canalízalo, o sea, para que yo vea y certifique que pues eso es así, no vamos a ir a hacernos problemas, sino simple y llanamente verificamos qué es lo que ha pasado, se constata y se soluciona el problema de inmediato. Ingeniero, una consulta. Yo utilicé un simulador. En mi caso, yo tengo que enviar el archivo del simulador. No necesariamente, ponlo en PDF nada más y eso es todo. Ya, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, entonces continuamos con el día de mañana, jóvenes. Los que están en el laboratorio, a las 5:05 comenzamos.